Gracias amigos por seguir en sintonía con su programa Debates de Ideas por Orlando Fino TV, televisión a otro nivel. Y como lo prometido es deuda, desde el viernes nuestras redes sociales se calentaron al saber que tendríamos aquí en exclusiva al pastor, pero también ingeniero y candidato presidencial Carlos Peña. Y presidente también de generación de servidores, ¿verdad? Y comunicador. No, un gran comunicador. Con una visión del mundo amplia, talento realmente. Donde quiera que bueno, bienvenido, Carlos. Pero honrenme con uno de los atributos que más disfrutaré que ustedes bienvenido, familia. Un seguidor de Dios. Amigos de ustedes. Amigos de ustedes. Yo digo que es primo, Carlos, yo soy Peña. Bueno, deja de estar pegado ahí. Y de Neiva, yo quiero ser de esa generación. Porque mis abuelos maternos vienen de Neiva, fueron por la loma Apolo de Barahona, y ahí nos ubicamos. Te pegaste. Un placer. Y quiero que ustedes me permitan, después de saludar a toda esta audiencia inmensa que ustedes tienen, impresionante plataforma, permítanme felicitar a Salvador Holguín, porque ha sabido formar un equipo y una estructura que representa de manera amplia y multidisciplinaria a la población dominicana. Con ustedes yo creo que está esa representación más que evidente. Gracias, Carlos. Esos comentarios viniendo de una persona como Carlos, un comunicador es un compromiso. De primera línea, acabado, ¿verdad? Un compromiso. Exactamente, sí. Nos compromete a cada día ser mejor. Carlos, muchísimas gracias. Se oye de Carlos Peña, y quién no conoce a Carlos Peña acá, uno de los conductores por excelencia del gobierno de la mañana por mucho tiempo, con unos injundiosos comentarios, miembro por mucho tiempo del Partido de Liberación Dominicana, diputado al Congreso Nacional, autor de numerosas iniciativas que tienen que ver con nuestros símbolos patrios y otras cosas, y una inquietud social. Particularmente a mí, Carlos, nunca te lo he podido preguntar, pero me gustaría que tú me dijeras a mí y al público que nos está viendo, a mi compañero, ¿qué te lleva, o sea, un hombre de fe, de iglesia? Tengo entendido que tú estás en la iglesia desde muchachito, para decirlo así en un lenguaje llano. ¿Qué te lleva a incursionar en la política? ¿Qué te motiva a meterte a esto, veniendo tú de la iglesia? Sí, bueno, hubo un maestro de escuela bíblica que me enseñó un pasaje en el Evangelio de Mateo, donde los discípulos llega un momento en que la gente está hambrienta y le dicen a Jesús: maestro, vamos a decirle a la gente que se vayan cada uno para su casa para que ellos coman y que después regresen. Entonces Jesús les responde: no, ellos no tienen que irse, denle ustedes de comer a ellos. Esto despertó la sensibilidad social en mi persona, además de ser criado y desarrollado en las estructuras de base social de los barrios de la zona norte de la capital. Yo soy criado a orilla del río Sama, debajo del puente Duarte, en la Ciénaga, y ahí todas las luchas, lo mínimo que se logró y se ha logrado para esas comunidades fue sobre la base de lucha. Recuerdo la primera escuela que se construyó, yo era un niño y yo cargaba bloquecitos. Mi madre y los demás vecinos cocinaban para los trabajadores que estábamos construyendo la escuela junto con el padre Pepe, que ya falleció, un jesuita, que debo reconocerle a los jesuitas su trabajo en esa zona norte de la capital. Para la primera cancha que se construyó, recuerdo a José Francisco Peña Gómez, siendo yo un niño y él siendo alcalde, que llegó a un lugar donde había un basurero y dijo: ahí, en ese basurero, se va a construir la primera cancha de baloncesto del sector La Ciénaga, y todavía está funcionando. La segunda la llevamos nosotros luego. Y así, ha habido una historia de lucha que nos movió a la política, pero también la política no puede ser la cobija, la guarida para los ladrones y delincuentes. No puede ser que ahora todo el que tenga una red de bancas de apuesta entienda que es en la política que tiene que ir a lavar su dinero. No puede ser que todo el que esté en el narcotráfico esté ahora financiando candidatos a diputados y financiando, ¿por qué no?, candidatos a presidente, para cuando lleguen al gobierno les garantice impunidad, y hasta luego escuchemos a esos delincuentes hablando en público de que financió tal candidato o X dirigente político. Yo pienso que la política, como decía Duarte, es la más noble
de todas las ciencias, dignas de ocupar también las mentes de los hombres y de las mujeres honorables. Por eso yo invito a la gente que tiene valores, a la gente que siente que está comprometido con principios duartianos, con principios republicanos, con principios nacionales, dominicanos, que se integren a la política, que no le dejen la política a los ladrones, a los delincuentes, a la gente que va al erario para literalmente robar y no para agregar. Pero esa es la visión del cristianismo, porque Jesús lo hizo lo propio cuando enfrentó al imperio romano. ¿Eso es una posición política la de Jesús? Bueno, es que Jesús no vino a una ermita, y es la enseñanza, una de las enseñanzas más grandes que Él nos dejó. En el tiempo de Jesús había una serie de sectas del judaísmo, porque Jesús fue judío y vivió el judaísmo, por así decir. Entre ellos estaban los esenios. Los esenios eran una secta judía del judaísmo, pero vivían aislados, vivían en ermitas, vivían en cuevas. Jesús no. Jesús se metió al centro de operaciones de la sociedad coetánea de Él y fue y le predicó a las urbes, predicó en las ciudades, le predicó a las prostitutas, a los recaudadores de impuestos. Jesús estuvo entre la gente. Así es como la gente que tiene fe, que ama a Dios, tiene que involucrarse, no puede estar al margen de los procesos sociales, como decía Salvador Allende. Hay que involucrarse en los procesos sociales si de verdad queremos que las cosas cambien. Camilo Torres lo hizo y lo hicieron varios sacerdotes españoles que fueron a Colombia y se inmolaron prácticamente. Sin lugar a dudas. De hecho, cuando evaluamos la Europa próspera, con mucha humildad tengo que decirlo, es la Europa protestante. ¿Quién creó el sistema financiero bancario que nosotros conocemos en este momento? El sistema bancario internacional lo creó Juan Calvino. Sí, lo creó Juan Calvino. Los países nórdicos, ¿por qué tienen esos niveles de desarrollo humano? Gente de fe se involucró en la política. Alemania, la gran Alemania. Alemania empezó a ser fuerte y grande después que la reforma protestante pues se metió de manera llena en todos los temas de gobierno. Don Carlos, nosotros vimos cómo Gente Servidores se desarrolló por todo el país, teniendo estructura porque conocemos, andamos en la política. Sin embargo, también vimos cómo la Junta, con partidos que tenían porcentajes menores al de Gente Servidores, aprobó esos partidos. No hay que mencionarlo para hacerle publicidad, pero sí aprobó ese partido normal como parte para que pudiera presentar plataforma, y Agentes Servidores simplemente lo echó a un lado. ¿Qué usted cree que pasó en esa parte? Bueno, efectivamente, Generación de Servidores es una estructura que existe en todos los municipios del país. Ahora mismo tenemos una situación del tiempo por el hecho de que estamos recorriendo el país de manera urgente. Hasta 3 provincias estamos visitando diario, promoviendo a nuestros candidatos a alcaldes y a regidores para las elecciones venideras el domingo próximo. Bueno, les doy la noticia, de acá salimos a Barahona, que vamos a estar allá con nuestros candidatos a alcaldes y regidores también acompañándole en este proceso. Lo que ocurrió con Generación de Servidores, a pesar de tener presencia en 158 municipios y mayor estructura que 19 partidos reconocidos por el sistema, es que el poder político y económico gobernante, corrupto por demás, pues se unificó en contra nuestra, se unificó en contra de un partido político al que ellos entendieron que no debía dársele el reconocimiento. Y ese corrupto poder político y económico maniobró a través de sus títeres que están en la Junta Central Electoral. Y yo quiero repetir eso. El corrupto poder político y económico que nos gobierna tiene títeres en la Junta Central Electoral, listos y dispuestos a obedecer en todo cuanto ellos exijan. Contra Generación de Servidores se alineó el poder económico de grupos empresariales que ahora tienen ellos su propio partido, el poder económico de las AFPs y las ARS, que han visto en nosotros un discurso en el cual promovemos su eliminación pura y simple, ¿no? Este disparate que acabaron de hacer en el Congreso. En el Congreso, con esta ley que se acabó de aprobar para las AFP, lo que se le ha hecho es ampliar el nivel de beneficios que van a tener en estos años de aprobación de esta ley. Y no solo eso, sino que ahora acabaron de legitimar a través de esa legislación
el robo de 2.000 millones de dólares que se llevan las AFPs y las ARS. Con 2.000 millones de dólares, nosotros hemos estado proponiendo que si eliminamos las ARS y las AFPs, logramos completar el 5% del Producto Interno Bruto para el sistema de salud, que tanta falta nos hace. Entonces, todos esos factores obraron en contra de que Generación de Servidores sea reconocido. Sin embargo, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. No lo estamos haciendo ahora para el nivel municipal, como estamos promoviendo nuestros candidatos, pero tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados para el nivel presidencial. En el nivel presidencial nosotros vamos a presentar nuestro programa de gobierno que hemos estado promoviendo en todo el país, y el candidato presidencial que asuma ese programa de gobierno con vocación de poder va a tener el apoyo de toda nuestra gente en los 158 municipios. Aún con su criterio de que los partidos del sistema, porque lo he oído, están podridos, todos han gobernado y han tenido problemas de corrupción. ¿Usted va a entrar en ese ambiente? Sin lugar a dudas, Francis, la partidocracia dominicana ha tocado fondo. Y ha tocado fondo cuando usted analiza lo que está ocurriendo en cada partido del sistema. Yo estaba analizando el PRD la noche de ayer con unos amigos. Y miren, estas elecciones que vienen municipales será la primera vez desde el año 1968 que el PRD no tendrá regidor en el Distrito Nacional. O sea, ya eso te dice, bueno, esto es una debacle, lo que está ocurriendo en esta estructura partidaria. Sin embargo, nosotros tenemos un programa de gobierno. Si tenemos un candidato presidencial que dice, Carlos, yo te apoyo en tu defensa de la vida desde la concepción y con eso impedir el aborto en todas sus manifestaciones, ese tipo me tiene con él. Si tenemos un candidato presidencial, nosotros nos oponemos a la ideología de género y a que a nuestros hijos se les sodomicen y se les enseñen a ser homosexuales y lesbianas, ese tipo tiene mi apoyo. Usted encuentra un candidato que dice, Carlos, vamos a eliminar las AFP y las ARS, pues usted va a ser un candidato que va a contar con mi apoyo. Pero Carlos, Juan Bo decía, yo creo que tú sigas Juan Bo, las ideas de Juan Bo todavía, como ideológicamente hablando. Juan Bo está por Juan Bo encima. Un paradigma, ¿no? Entonces, pero Juan Bo decía que los programas en República Dominicana de gobierno no funcionan. Bueno, o sea, el marco teórico no tiene nada que ver, en la práctica después que van a dirigir hacen otra cosa. Usted también. Estamos hablando de otro tiempo, de otro momento. El candidato que asume ese compromiso con nosotros sabe que tendrá que cumplirlo, porque a nosotros no podrán comprarnos, ni podrán silenciarnos. Y si tenemos que hacer que ese mismo gobierno que nos lleve a nosotros como aliados se caiga por incumplimiento, nosotros vamos a actuar para que se caiga por incumplimiento. Carlos, pero tú no temes que, porque mira, hay una visión de que los partidos nuevos pequeños que toman ese tipo de actitud, lo que la gente empieza a verlo es como un partido bisagra, que lo que está es buscando posiciones, buscando posicionarse, pero bajo la sombrilla de un partido grande. Y además, el partido grande termina succionando esos partidos pequeños. ¿No teme Carlos Peña a que eso ocurra? Bueno, eso va a depender mucho de la posición que adoptemos en materia de lo que aquí se ha construido como política de reparto del botín. Nosotros estamos tan desvinculados al tema económico partidario que en nuestros estatutos como Generación de Servidores se incluyó que no se recibirá dinero del presupuesto general del Estado como los demás partidos lo hacen. O sea, Generación de Servidores, si hubiera sido reconocido ahora en este proceso, nosotros nos hubiéramos negado a aceptar un solo centavo para financiar con recursos públicos las operaciones de nuestra organización, porque el partido, si es partido, tiene que autofinanciarse con las cotizaciones de sus miembros. Ese candidato no tendrá de nosotros una petición en materia de participación en el Estado, no. Nosotros vamos con un programa. Bueno, si nos da la Procuraduría General de la República, que es lo que más nos interesaría para llevar a todos los que han robado este pueblo a la cárcel, con plena independencia. Incluyendo los empresarios. Incluyendo los empresarios, porque aquí la corrupción, Francis, no solo está en la política y en los políticos. La corrupción tiene grandes escritorios en los grandes grupos económicos que cuando no le entregan la venta de un grupo de electrodomésticos o cuando no le entregan la impresión de un grupo de boletas, pues empiezan a desacreditar a todo el que tengan que desacreditar y acabar con todo el que tenga que acabar. Bueno, la corrupción. Y por otro lado, las grandes evasiones. No, estamos hablando del 40%. Oiga bien,
40% de lo que deberíamos estar recibiendo de los impuestos que deben pagar los grandes empresarios se está evadiendo. Yo lamento que los demás aspirantes a la presidencia no hayan tenido el valor hasta ahora de tocar este tipo de temas, pero solo eliminando la mitad del nivel de evasión que tienen los empresarios grandes de República Dominicana, la presión fiscal de nuestro país aumenta de un 15% a cerca de un 18, un 19%, sin aumentar impuestos, solo poniendo a la gente que tiene que pagar impuestos a pagar sus impuestos. Carlos, resulta interesante hasta cierto punto oírte elaborar un discurso que es revolucionario y hasta irreverente, si se quiere, que es lo que le gusta a la juventud. En ese sentido, Carlos, dado que es un discurso que tiene bastante filón por donde empezar, ¿qué está haciendo Generación de Servidores o cuál es la estrategia para lograr el reconocimiento de cara a próximos procesos? Bueno, nosotros estamos en el Tribunal Constitucional ahora mismo, luego de la Junta rechazarnos tanto en la decisión en primera instancia como en el recurso de reconsideración que le sometimos. Nosotros fuimos al Tribunal Superior Administrativo y allá también los poderes políticos, económicos, gobernantes accionaron. Ahora, ¿qué ocurre en el Tribunal Constitucional? En el Tribunal Constitucional ya hay una jurisprudencia, que es el caso de Opción Democrática de nuestra amiga Minú Tavares. Y el caso que le aprobaron en el Constitucional a Minú es exactamente el caso que nos incumbe. De manera que creemos y confiamos que el Constitucional no va a desandar sus propios pasos, porque ya hay una sentencia. Sería un contrasentido. Sería un contrasentido. De manera que creemos que el Constitucional en los próximos días se pronunciaría. Sin embargo, nosotros vamos a ser muy honestos con la población dominicana. El poder político y económico que gobierna ha hecho un daño real, ¿no? Que no nos permitiría ya estructurar el proyecto presidencial de cara a mayo próximo, aunque tengamos todas las estructuras que tenemos en los 158. Sí, por lo de los plazos y esas cosas. Bueno, el tema de los plazos es algo fatal que no puede esperar. Vámonos a una primera pausa y en breve regresamos con más debates de ideas. Carlos es brillante, ¿sabes? Ustedes saben que aquí, hablando de lo que hablábamos antes de este tema, en el Distrito Nacional, El escenario aquí se trata de cualquier cosa. Yo creo que todas esas encuestas van a pasar un viaje de aquí las cosas no es que están definidas como no se piensan que están definidas. No lo creo. Gracias amigos por continuar en sintonía en su programa Debates de Ideas, por Orlando Fino TV, televisión a otro nivel. Francis. No, estamos conversando con Carlos Peña, un intelectual, un pastor evangélico y un político también, presidente, ¿no? De Generación de Servidores, una institución, una entidad que se vislumbra, aunque no es legal, todavía la Junta no ha decidido. No la reconocieron, porque no es ilegal. No la reconocieron. No es legal. Mira, Carlos, dice él, y así es, que la Junta todavía no te ha reconocido tu partido o el partido que tú diriges, porque lo de tú suena un poco individualizado. Pero tú tendrás que jugar un rol como político, como cristiano. ¿Cuál será el rol realmente que tú vas a jugar? ¿Con quién te va a identificar tú? Si ya tú has pensado en eso, de los candidatos, de las propuestas reales. O sea, vámonos al grano. Dejemos el marco teórico de que el que tenga la mejor, el mejor programa, la mejor propuesta. No. Vámonos. ¿Con quién? Porque ya yo sé que tú has pensado eso. ¿Quién te conviene? ¿Y con quién tú afinas
Francis, mira, Y de cuando magnificidad. conversamos con el equipo de dirección de generación de servidores y hacemos lo que ya estamos realizando, esta consulta nacional para ver con quién nuestra gente se identifica más, siempre sale a la luz el tema programático. Para nosotros el tema programático es protagónico al momento de tomar esa decisión, porque no nos mueve el dinero, o sea, sí, ni nos mueven los cargos. Si los cargos nos hubieran movido, hubiéramos aceptado lo que el gobierno nos ofrecía cuando anunciamos nuestra renuncia en el 2018 del Partido Viejo, y no lo aceptamos, porque buscamos otras cosas en política. Ahora, en lo que sí coincidimos es que hay que sacar al PLD del gobierno. O sea, lo que es innegociable es que esta estructura política y económica que gobierna esta nación tiene que salir del poder. Ahora, ¿con quién lo vamos a sacar? Tiene que ser con una estructura política o con un candidato que esté dispuesto a abrazar la mayor parte o una gran parte de nuestro plan programático, de nuestra propuesta de gobierno, porque no vamos a ser nosotros cómplices de nuestros propios verdugos. Alguien que no esté de acuerdo, por ejemplo, con que reestructuremos el sistema energético. Nosotros tenemos una visión en materia de sistema energético, que lo hemos vivido y lo hemos estudiado. Nosotros creemos que aquí hay que reducir las transferencias que todos los años hace el Estado Dominicano al cartel de la generación eléctrica, como nosotros lo definimos. Nosotros tenemos una propuesta para reducir con una sola decisión 250 millones de dólares del déficit eléctrico todos los años, centralizando solamente la importación de los combustibles que utiliza el sector de generación. Bueno, ahí se van a afectar intereses. ¿Qué candidato está dispuesto a apoyarnos en eso? Bueno, apareció, le acompañamos. Tenemos otra propuesta en el sector eléctrico para reducir más de 200 millones de dólares, con lo que estaríamos casi reduciendo al año 500 millones de dólares del subsidio, simplemente eliminando lo que se conoce como el cargo por capacidad que cobran los generadores al Estado Dominicano. El cargo por capacidad tiene que ver con una figura que los generadores ponen para garantizar el repago de su inversión. Estén apagadas o estén prendidas, como quiera hay que pagarle ese cargo fijo, pero ese cargo fijo tiene sentido cuando el generador todavía se debe a quien hizo el préstamo para comprarlo. Nosotros estamos planteando en el sector de generación instalar 1.200 megavatios en base a gas natural en Manzanillo, allá en la provincia de Montecristi. Estamos planteando multiplicar por 2 la capacidad de Punta Catalina, aprovechando el puerto carbonero que tenemos ahí en las instalaciones allá en la provincia de Peravia. Estamos planteando eliminar 2 de las distribuidoras y unificar las 3 distribuidoras en una sola distribuidora de electricidad del país, que sea distribuidora de electricidad dominicana. Nosotros estamos planteando eliminar 10 consejos de administración que tiene el sector eléctrico. Entonces, lo que está claro es que usted no apoyará al gobierno. No, es que no podemos seguir apoyando a un gobierno que en 20 años de gestión no ha sido capaz de resolver problemas como lo que estamos planteando del sector eléctrico. No podemos seguir apoyando a un gobierno en cuyo seno se ha cobijado durante todos estos años grandes actores del narcotráfico. No podemos seguir apoyando gente que no ha sido capaz de reducirle un solo punto porcentual a la tasa de desempleo. Desde el 1996 hasta la fecha, el desempleo es un 14% de la población activamente laboral. O sea, que ¿dónde están los empleos? La reducción de la pobreza, esto es una burbuja. Crea en que están reduciéndose los pobres. ¿Saben cuándo? Cuando usted vea filas de dominicanos devolviendo la tarjeta de solidaridad. Hasta que ustedes no vean los dominicanos haciendo fila para devolver la tarjeta de solidaridad, diciéndole, ya no la necesito porque dejé de ser pobre, esto es cuento. Yo estoy confundido con Esto Carlos. es historia. Porque mira, yo estoy confundido con Carlos. ¿Sabes por qué? Porque a mí me han vendido que él era un ladrón. Era el único miembro del Comité Central que le decía, siendo diputado de la República, al presidente que mandó la compra de los aviones supertucanos, le decía que había 25 millones de dólares que alguien se lo estaba echando en los bolsillos y que yo no iba a votar por eso. O sea, si algo caracteriza nuestro accionar público, nuestro accionar político, es que hemos sido frontal y hemos pagado un alto precio por eso. Hemos pagado un alto precio y generación de servidores, el no reconocerlo como la Junta y los lacayos que están en la Junta Central Electoral, comenzando con el señor Castaño Guzmán, que es un servil, es una persona postrada al poder político y económico y que está dispuesto a meter este país en un lío con tal de obedecer
a quienes son sus amos y sus titiriteros, pues hemos pagado ese precio. Y ese precio lo vamos a seguir pagando si es necesario, porque preferimos morir de pie que vivir de rodillas ante ese corrupto poder político y económico que nos gobierna. En tal sentido, para las elecciones presidenciales, que hablaremos ya de eso después de terminadas las municipales, nosotros tenemos que abocarnos, primero, a concertar una gran alianza nacional. Una alianza nacional en el cual la programática, el programa de gobierno de los actores que hemos analizado el Estado, porque el Estado dominicano ha sido, decía Marx, ya esto ha sido analizado demasiado, ahora hay que cambiar la sociedad. Yo creo que tenemos que transformar este país, y no será con la misma gente que han sido los causantes de estos problemas. Aquí se ha vivido y se ha vendido un gobierno de relaciones públicas, muchas relaciones públicas, pero el país necesita más que relaciones públicas, necesita soluciones reales, soluciones que la gente pueda ver y notar. Bueno, hoy soy mayor al dominicano que fui ayer, porque un gobierno que me dirige me hace ser un ciudadano superior a lo que antes fui. Bueno, mira, Carlos, viendo el panorama general político, el momento que se vive ahora, las elecciones, próximas elecciones, este domingo próximo, y más adelante en mayo, Carlos y Generaciones, el partido de Generaciones, ¿cómo ve la actuación de esta Junta Central Electoral que en su momento, por ejemplo, Leonel Fernández publicó, denunció en organismos internacionales en todo el mundo que había sido engañado, que le habían hecho un fraude? Y por eso mucha gente tiene la duda y dice que el gobierno está apoyado en la Junta para una victoria. ¿Qué piensa Carlos de todo esto? Mira, la victoria de la oposición en el mes de mayo tiene que ser en primera vuelta. Si la oposición no gana en primera vuelta, aquí habrá muchos problemas políticos, electorales y económicos. Primero, desde el punto de vista político, no es verdad que el gobierno actual y este partido que gobierna este país va a aceptar una victoria en primera vuelta que esté por debajo de la diferencia de 5 puntos porcentuales. Oiga bien, este gobierno no va a aceptar una victoria en el cual el candidato que gane en primera vuelta apenas le lleve 5 puntos. O sea, estoy hablando que tiene que sacar más de un 55%. El candidato que gane en primera vuelta de la oposición en estas elecciones de mayo tiene que superar los 5 puntos porcentuales, no en las encuestas, sino en las urnas, porque si es menos de 5 puntos porcentuales, este gobierno no va a aceptar esa victoria y va a hacer todo lo que tenga que hacer para no reconocer el triunfo de la oposición en las elecciones de mayo. Esto no traería una guerra civil, diría yo. Bueno, pero en un momento dado, si eso se diera. Pero es que esta gente está dispuesta a lo que sea, porque aquí hay dos alternativas, y era lo que decía Stalin cuando hablaba de no abandonar el poder. Dice, no, que yo estoy encima del tigre, y si me apeo del tigre, el tigre me va a comer. ¿No? O sea, esta gente sabe que muchos de ellos tendrán que ir a la cárcel. Y voy a revelar lo siguiente. Primicia. Óyeme, el gobierno que entre, que sea de oposición, si no está dispuesto a llevar a esta gente a la cárcel, no durará un año en el gobierno. Óigame bien, el pueblo no le va a perdonar a la oposición que entre al gobierno en agosto próximo y que en el primer año no lleve a todo el que le ha robado este país, porque aquí se le ha robado demasiado. O sea, ¿cómo se le explica a esta nación? ¿Cómo yo le explico a mis descendientes mañana que una planta generadora de 740 megavatios como Punta Catalina, presupuestada en 1.945 millones de dólares, hoy supera los 3.000 millones de dólares? O sea, hay alguien que se ha metido 1.000 millones de dólares en los bolsillos. O sea, el gobierno que venga tiene que explicar eso y llevar a la cárcel a la gente vinculada a ese tema. ¿Cómo me van a explicar a mí el monopolio que hay en la venta de materiales a las 3 distribuidoras de electricidad por gente que son los únicos que le venden a las distribuidoras de electricidad? ¿Cómo me van a explicar a mí, en el caso de Higüey, que una empresa se le pagan 3.000 millones de pesos para construir un acueducto y Higüey, apenas el 22% de la población de Higüey está recibiendo agua
agua potable en este momento. Aquí tienen que caer cabezas, aquí hay que llevar gente a la cárcel y no solo llevarlo a la cárcel, aquí hay que quitarle lo que se han robado, de que devuelvan, como un hashtag que tenemos en las redes, que devuelvan lo que han robado, porque es muy fácil. ¿Cómo lograrlo sin una justicia independiente, Carlos? Porque resulta que decimos, bueno, ahora hay una justicia que responde, por ejemplo, al gobierno, pero mañana viene, suponte que gane el PRM, mañana el PRM también va a blindarse con su propia justicia. Eso es parte. ¿Cómo resolver este problema? Eso es parte de lo que nosotros estamos planteando como plataforma programática en esa gran alianza nacional que debe sacar el PLD. En ese acuerdo, en esa concertación, debe estar el punto de justicia. ¿Qué está planteando Generación de Servidores con la justicia dominicana? Que los jueces de las altas cortes, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral y de la Suprema Corte de Justicia vayan a elecciones cada 4 años. O sea, ¿quién es usted para estar ahí por sécula seculorum, por los siglos de los siglos, sin validarse ante el pueblo dominicano? Usted fue el juez que le sacó, que puso en libertad a los delincuentes que le cogieron los cuartos a Odebrecht y que ahora hay algunos hasta presidentes de partidos por ahí. Bueno, usted entonces no merece ser juez. Usted va para afuera. Nosotros estamos planteando que el Procurador General de la República vaya a elecciones cada 4 años. Usted fue el procurador que instrumentó un expediente cobarde, débil, pusilánime, en el caso de Odebrecht. Pues usted va para afuera, usted no sirve como procurador, y que sean todos exclusivamente de carrera para que los gobiernos no traigan a gente agarrada de los cabellos a ponerlo a dirigir la justicia y la Procuraduría General de la República. Estamos hablando de propuestas. Esas propuestas las tenemos sobre la mesa. El candidato que abrace esas propuestas, entonces con ese candidato nosotros vamos a caminar de la mano, no casándonos con ellos. Yo creo que ustedes no van a apoyar a nadie. No, pero Carlos, no. Yo digo algo diferente. Yo pienso que ya está todo definido, porque Carlos decía que habrá que hacer prácticamente una coalición, cuando decía que para poder el candidato que vaya a ganar, que para enfrentar el PLD, si no pasa en la primera vuelta, en la segunda será difícil. Bueno, Francis, entonces ya tú tienes definido eso, parece. En esa primera vuelta, si el candidato que gana, yo repito, no gana con un 55% o más, tendrá problemas para que su triunfo se le reconozca. Ahora, vamos a la segunda vuelta. En caso de que haya segunda vuelta, nosotros hemos hecho análisis con nuestros técnicos y estimamos que una segunda vuelta a este país le va a costar aproximadamente el 3% del Producto Interno Bruto de la nación. Óigame bien, porque no es verdad que esta gente van a escatimar el más mínimo recurso para en una segunda vuelta imponerse. Por eso hay que evitarle a este país una segunda vuelta electoral. Yo llamo a la gente que tiene las aspiraciones en este momento activa y que la Junta le permitió eso le gusta a Alfredo, aspirar, que se pongan o nos pongamos de acuerdo, pongamos todo sobre la mesa, cedamos lo que tengamos que ceder siempre y cuando no se cedan los principios, pero vamos a deponer los intereses personales y particulares y a pensar en la República Dominicana. Quienes nos gobiernan sienten que lo tienen todo. Y yo y Generación de Servidores y los miles de miembros de Generación de Servidores acabamos de ser víctimas de esa realidad. Lo tienen prácticamente todo desde el punto de vista institucional. No han logrado tener todos los corazones de los dominicanos. Esos corazones todavía están libres. Gente que aún siendo empleados de este gobierno te dicen, estamos contigo, apoyamos tu propuesta. Como acaba de escribir alguien desde Estados Unidos que dice, ingeniero, los candidatos que usted nos proponga son los que vamos a mandar a nuestra gente allá en República Dominicana, que sean apoyados. La gente busca algo diferente. Es más, la encuesta Gallup acaba de decir que 63% de los dominicanos quieren que esta gente se vaya. Pues vamos a complacer a esos dominicanos. Nosotros estamos dispuestos a caminar y a ser parte de una coalición que se junte con el propósito no de repartirse el botín del Estado dominicano, sino con el propósito de transformar este país para entregarle a las futuras generaciones una república en la cual valga la pena vivir. Bueno, Carlos, finalmente, y tomando en consideración que la próxima fecha que tenemos... está definiendo el final.
No, porque acuérdate que Carlos Sí, tiene pero vale la compromiso. pregunta, vale la pregunta. Olvídate de eso. Ahora me quieren cuestionar que yo tengo que... No, yo no tengo libreto. Yo hablo como yo Hazle quiera la hablar. pregunta. No me cuestiones, Francis. Vamos, dale. Dale para Tomando allá. en consideración que tenemos una fecha cierta, que es el próximo certamen municipal, para el próximo domingo 16 de febrero. ¿Cuáles son las lecturas que sacamos y cuál es el mensaje que tú le envías a tus seguidores? Bueno, lo primero es que identifiquen en cada municipio, en cada distrito municipal, los candidatos de generación de servidores que están corriendo y van a participar en estas elecciones el próximo domingo. Están colocados y están aspirando por una serie de partidos muy diversos, van en muchos partidos amigos que nos permitieron colocar nuestros candidatos en esas plataformas. Vean a los candidatos, identifíquenlos, muchos pastores en muchos municipios y distritos municipales que están aspirando, apóyenlos, y si por alguna razón no logran identificarlo, pues busque qué piensa esa gente de la corrupción, qué piensa de la ideología de género, qué piensa del aborto y cuál es su apoyo a la familia, y apoye candidatos y candidatas que estén afín a ese pensamiento. No se dejen llevar de la mucha bulla, de la mucha parafernalia, de la algarabía. No, el voto que se pierde, el voto que se vota, es el voto que usted deposita por un ladrón y por un corrupto, por un delincuente que no puede explicar de dónde ha sacado la fortuna que hoy está exhibiendo. Cuando usted vota por una persona honorable, seria, transparente, su voto usted lo está ganando, lo está invirtiendo, usted lo está sembrando, y todo lo que el hombre siembra, decía San Pablo, eso mismo va a cosechar. Carlos, tu posición en relación al papel que vienen jugando, muy malo por cierto, diferente a lo que planteaba Camilo Taufí, Paul Lassefer y también Armando Matelá sobre lo que debería ser la comunicación en estos países. ¿Cuál es tu visión frente al papel que están jugando los medios de comunicación y especialmente los actores principales de esos medios, como donde tú estuviste? Y la otra pregunta es, Carolina, Johnny, el otro es Domingo. ¿Cuál de los tres tu gente van a votar? ¿Por cuáles? Sí, mira, aquí en el Distrito Nacional tenemos candidatos a diputados, no tenemos candidato a alcalde. Generación de servidores no tiene ningún apoyo, ni ninguna orientación aquí en la capital. El tema de los comunicadores, decía Marshall McLuhan, que el mensaje es el medio. A la gente yo le pido que crea las cosas, no por las cosas propiamente dichas, sino por el medio que lo está dando. No la empresa, sino la persona. No, la persona es el mensaje. Si esa persona es un delincuente también, es una persona que no tiene valores morales, éticos, civiles, que no respeta el patriotismo dominicano, pues no le preste atención a esa gente, no escuche a esa gente, ¿no? Porque el mensaje es el medio. Y a los dueños de medio, y le pido a Salvador Holguín, que sé que lo hace, que lo siga mostrando para que le dé más ejemplo a los demás, que le paguen buenos salarios a los comunicadores, buenos salarios a los periodistas, ¿no? Para que así haya un mayor nivel de objetividad en lo que se da. Sin embargo, decía Malcolm X que si nos llevamos de lo que dicen algunos medios, vamos a terminar odiando al oprimido y amando al opresor. Por eso filtre todas las informaciones que le dan para saber si lo están manipulando, si lo están instrumentalizando a usted como oyente o como televidente en este caso, o seguidor de alguna red, y filtre, decía San Pablo, examinadlo todo y retened lo bueno. No todo lo que se dice por los medios es verdad. Filtre usted esa información. Pero de todo modo quiero felicitarlos a ustedes y a través de ustedes a todos los comunicadores que hacen buena y objetiva comunicación. Sepa que nuestro papel como comunicadores es protagónico en la construcción de una mejor República Dominicana. Cuando este sector de la comunicación se daña, se pudre, sencillamente estamos enviando por las redes, por las vías de comunicación, putrefacción
y el pueblo no se merece eso. Eso es así. Carlos, ya para terminar de mi parte, ya no me lo puedo permitir. Después me voy a quedar como Con la duda ahí. con la ¿verdad? duda. Tenemos 3 teléfonos en la mesa, Carlos, Sí. y están sonando al mismo tiempo. Gonzalo, Lionel o Luis Abinader. ¿Cuál tú tomas primero? Aquí no está Cundo. Aquí no está Cundo para salvarlo. Iba a llamar a Cuba. No, es que no seré yo quien va a decidir eso. Lo va a decidir el programa. Lo va a decidir el programa. Gracias, Carlos, por estar con nosotros en Más Debate de Ideas. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve.